yo instalé un ancla. Resulta que cuando empecé a dar clases, empecé a conectarme con gente, con público, cada vez que salía a escena, te voy a ser sincero, tenía cierto miedito, cierto estado emocional que me jugaba en contra. ¿Viste esos nervios, esas hormiguitas en el estómago? Bueno, eso me pasaba cada vez que me ponía a hablar en público. Entonces, uno de los recursos que tiene justamente la PNL trata sobre esto, sobre utilizar un anclaje emocional que realmente sea muy potente y que lo haya tenido en el pasado para poder utilizarlo aquí y ahora. Entonces, en ese momento, el ancla, mi primer ancla, tiene que ver con esto. Yo me imaginé una situación donde había tenido muchos recursos. Era una situación común y silvestre, era una situación, yo me acuerdo que estaba estudiando computación en esa época, y estaba, no sé, manejando un cierto programa, un lenguaje de computación, y estaba escribiendo, y cada vez que me salía algo en la pantalla, que me salía algo bien, yo me sentía muy a gusto. Entonces me conecté con ese momento. Y en ese momento lo que yo sentía era una cuestión acá en el pecho de satisfacción. Ahora, ¿cómo era? ¿Qué forma tenía? En mi caso, tenía una forma de queso. ¿Conocen lo que es una horma de queso redondo? Un queso amarillo, ¿sí? De como 20 centímetros de profundidad, que cada vez que yo inhalaba aire, el queso se abría en mi pecho amarillo y se llenaba de aire adentro, de aire fresco. Entonces estaba liviano, adentro estaba vacío, tenía mucho aire, mucho oxígeno, y eso me generaba a mí un estado emocional muy placentero, de mucha seguridad y por sobre todas las cosas de poder salir a la cancha con ganas, con entusiasmo y con mucha motivación. Con lo cual, utilicé ese ancla para poder salir después, en los momentos en que necesitaba salir y hablar en público, utilizaba ese ancla. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Simplemente el anclaje era inhalar, pensar en la horma de queso, amarilla, verla muy amarilla, y decirme mentalmente, estoy muy seguro. Entonces, cada vez que yo hacía, estoy muy seguro, y después salía y me ponía a hablar con la gente y me ponía a hablar en público sin ninguna dificultad. Ahora bien, por más que utilizaba este ancla, esto no es magia. Es decir, no es que porque solamente piense y trabaje y haya anclado ese momento, yo salga a dar un curso, a hablar en público y no sienta nada y sienta solamente entusiasmo. Te voy a ser sincero en esto, porque si no, la PNL sería una cosa fantástica y fabulosa. A la PNL hay que ayudarla. ¿Y cómo hay que ayudarla? Y soy yo quien tiene que poner mucho de mí en el compromiso de estar atento a lo que me está pasando. Quiero decir que cuando salgo a hablar en público, siento hoy en día cierto cosquilleo en el estómago. Y eso ahora me hace avisar, me hace acordar que es el momento en que puedo usar este ancla que tengo grabado en mí. Con lo cual, no es que el ancla es mágico, no es que voy a volver a olvidarme de los miedos, de los nerviosismos, de sentir por ahí un pánico escénico de salir, sino que lo recuerdo, me doy cuenta, lo distingo y con eso puedo utilizar este ancla para salir nuevamente a la acción. En mi caso fue mi primer ancla y les puedo asegurar que me trajo muchísimos beneficios porque a partir de ahí empecé a dar clase, a mostrarme al público de una manera diferente, a abrirme y me empezó a permitirme soltar también con las demás personas. Así que en este módulo que estamos trabajando sobre anclas, es muy importante que puedas practicarlas y que muchas veces, porque me ha pasado con muchos alumnos que me dicen, pero a mí no me funciona. Claro, no te funciona porque está faltando el compromiso. El compromiso tiene que ver con que el ancla por sí sola no funciona, como tampoco funciona un martillo y con un clavo al lado.
Vos tenés el martillo en una mano y el clavo en el otro, y claro, no funciona, el clavo no se pega en la pared. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que el clavo quede en la pared? Poner un compromiso y que aparezca una persona, un ser humano, que ejecute esa acción. ¿Quién va a ser el que ejecute el ancla? Vos, que vas a estar atento al momento de poder utilizar este ancla en el momento adecuado que vos lo necesites. Bienvenido entonces al mundo de las anclas emocionales que tanta fuerza y tanto poder le han dado a millones de personas en el mundo que han trabajado con programación neurolingüística, y en lo personal, mi primera ancla, que fue esa horma de queso amarillo lleno de aire, que lo único que ahora hago es, y con eso ya recuerdo todo el momento en el que me siento pleno de recursos.